Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Pero bien, feliz de la vida. Hoy vamos a hablar de insomnio. ¿Qué pasa cuando uno no puede conciliar el sueño? Tema muy importante. Que mucha gente lo padece. También vamos a hablar de epilepsia. Ah, mira. Sí, y las personas que quieren dejar de fumar, a ver, darle alguna herramienta. El tabaquismo. El tabaquismo. Oh, sí, difícil. Es complejo. Bueno, vamos a adentrarnos en los temas. Dale. Bueno, viste, Vero, que a veces cuesta dormir, Sí. está coincidir el sueño, bueno, el insomnio. Bueno, para eso lo hemos invitado a Ricardo Corral, él es doctor en... Sos psiquiatra, ¿no? Psiquiatra, médico psiquiatra, sí, sí. es el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Y trabajo en el Hospital Borda. En el Hospital Borda. Bueno, ¿qué es esto del insomnio? ¿Por qué lo padecemos? ¿Cuáles Bueno, son las hay causas? múltiples causas del insomnio. Y una de ellas es, por ejemplo, los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad y después también lo que llamamos insomnio primario. Pero después hay muchas otras circunstancias que nos alteran el sueño y creo que ese es el tema más importante incluso para hablar, porque nos lleva mucho al tema de la automedicación o hacer cosas que no hay que hacer. Entonces, de ese punto es un poco lo que quisiera también comentarles. El tema acá, más que nada, es que hay una alteración de lo que se llama el ritmo del sueño, lo cual está muy influido también por nuestra vida cotidiana, nuestra rutina. Pasó un poco ahora con la pandemia, la cuarentena, que eso lo hablamos también en otra oportunidad. La gente cambió los ritmos, estuvo muy expuesta al tema interno de la luz, de las pantallas, de las noticias, y todo eso genera una perturbación en lo natural del día y de la noche. Claro, eso quería preguntarle, doctor, porque antes, al menos cuando yo era más chica, me acuerdo que las personas, mis abuelos, por ejemplo, se levantaban al alba y ya a la noche, cuando no era que se quedaban despiertos o uno mismo no salía al boliche hasta las 6 de la mañana, salías un poco antes. Es como todo se fue corriendo. Y el cuerpo era otro, la vivencia, uno estaba a full cuando había sol y cuando caía la tarde es como que se ralentaban las cosas. Eso es la naturaleza, el día y la noche. Nosotros llamamos eso ritmo circadiano. Ajá. El día y la noche. Lo que pasa es que la modernidad, sobre todo la tecnología, las nos luces. Impulsó, claro. Y de hecho hay gente que trabaja hasta muy tarde y todos nos quedamos, sobre todo por eso hablaba de la pandemia y de la cuarentena, mucho tiempo mirando la televisión, las pantallas, la computadora, y eso justamente altera mucho el ritmo del sueño. Y otra cosa que nos altera mucho son los estresores, las circunstancias, las preocupaciones que hacen que den vueltas sobre nuestra cabeza problemas y dificultades y nos dificultan conciliar el sueño. Pero acá lo importante es hablar de las medidas higiénicas que requiere, lo que llamamos medidas higiénicas y dietéticas, que es lo que es prevención por un lado y por otro lado ayudarnos a mejorar nuestro sueño. Lo que no hay que hacer es automedicarse. El vecino me recomendó algo, Sí, es muy de Argentina eso. O alguien de mi familia. Bueno, eso no hay que hacer. Tampoco hay que hacer tomar bebidas alcohólicas. Porque vimos también esto, el aumento del incremento del alcohol. Mucha gente dice, ay, así duermo bien. Me relajo y tomo Sí. algo, sí. No es así. No, Justamente es al al revés. revés. Es al revés. Altera el ritmo del sueño, altera la arquitectura del sueño, es un tema más técnico que tiene que ver cómo dormimos, lo que pasa en el sistema nervioso, pero además es un tóxico, así que no nos va a hacer bien. No hay que apelar a eso. Lo que sí hay que hacer, Perdón, ¿cómo sería una buena higiene del sueño? una buena higiene Bien del sueño simple. es tener, por ejemplo, una vida saludable a nivel global, que hay que alimentarse adecuadamente, durante las últimas horas de la noche no comer demasiado. Es conveniente hacer ejercicio físico para no tener una actitud, una vida sedentaria, pero no a última hora de la noche. Es decir, hay que hacer actividad física, pero no en cualquier momento. Otra cosa muy importante es, dentro de la medida de lo posible, de las circunstancias de las personas, tener una habitación medianamente adaptada para dormir, que a veces eso lamentablemente no sucede en nuestro país, lamentablemente por la cuestión económica, pero eso también son datos importantes que la gente que pueda tenga en cuenta en qué colchón duerme, cómo es la ropa de cama, que esté medianamente cómodo. También el tema del ruido. Los que vivimos en una situación urbana, lamentablemente, por más que vivamos en el contrafrente, en el piso 15, escuchamos ruidos de ambulancias, eso también perturba. Claro. Y después, otra cosa muy importante es no ver noticieros a la noche, ni ver noticias, ni cuestiones negativas, porque eso
nos cargan también más de tensión. Una cosa que le recomiendo a mis pacientes es eso. Trate de no ver el noticiero a la noche. Entérese de las cosas que suceden a la mañana. ¿Y qué es más difícil? ¿O qué hay más pacientes, digamos, que no pueden conciliar el sueño, es decir, no se duermen o se despiertan a determinada hora y no pueden dormir después? Lo que es más común es la dificultad de conciliar el sueño. Conciliar. Porque es una población más amplia. Porque no son personas que padecen insomnio, sino que tienen el insomnio circunstancial justamente por las presiones que están padeciendo en esos momentos. Ese es el punto más importante. ¿Y cuál sería un hábito higiénico saludable para una familia que decir, bueno, se apaga todo? Viste que cuando los chicos son chiquitos uno dice 10 de la noche, se Todo. apaga la casa. Bueno, particularmente los chicos, es muy importante que los chicos duerman más que los adultos. Y los chicos tienen una vida que claramente tienen que despertarse muy temprano, tienen que ir al colegio y eso tiene que ordenar un poco a la familia. Claro. Ese horario, un chico tiene que cenar temprano, dentro de lo posible a las 8 de la noche, cosa de irse aquietando. Y a las 9 deberían estar todos durmiendo. Los chicos que tienen turno mañana, que se levantan temprano, Sí. tienen que tener sus horas de sueño. A las 9 hay que apagar todo, no tiene que haber ruido. Tenemos que reducir eso, el tema de las pantallas o la televisión. Hoy en día el problema son los celulares. Que te lo llevas a la cama. Y lo dejas en la mesita de luz. Sí, Claro. sí. Entonces eso... Todos. Y eso- tampoco decir vos a tus hijos, no lo hagas y vos hacerlo. Vos Es llevalo. como, ¿no? Es un doble discurso. Sí, o lo no. que hago y lo que Además digo. uno tiene que enseñar a través del ejemplo. Eso es inevitable. Y esto es algo crítico porque dejar el celular que suene o no, o que uno no lo tiene en silencio, pero lo va y lo mira, a ver qué pasó. Sí, sí, Es sí, igual. sí, es verdad. Es decir, que lo ideal es apagarlo, salvo que uno tenga una circunstancia por la cual tenga que estar alerta, un familiar enfermo, o por su trabajo, por lo que sea. Pero eso nos va a dificultar el sueño. ¿Y cuántas horas es lo aconsejable? En general se habla de un promedio, es muy individual, pero podemos hablar de 8 horas, es el El estándar. estándar. Para los adultos, los niños tienen que dormir mucho más. Fíjense que un bebé duerme 18 horas y a medida que va creciendo va durmiendo un poquito menos. Las personas mayores duermen menos todavía, pero un niño sí tiene que tener 10 horas de sueño. Por eso es que tiene que acostarse a las 9 de la noche. Y ahora hay como una moda en que dormir menos es como más. Sos lo más y dormís menos horas. No sé si lo escucharon, es como la gente que trabaja y es como workaholic o estudia o hace Como que me actividades. banco dormiendo menos. Sí, me acosté a las 3 y me levanté a las 7 y así sigo. Es que hay una consecuencia al no dormir bien. La consecuencia es que trae problemas para la salud, tanto psíquica como física en general. La salud es una sola. Ujú. Porque el no dormir bien puede traer problemas de aumentar la presión arterial. Hay un aumento de lo que llamamos el arousal, que es la activación que uno tiene. Entonces aumenta el cortisol también y eso genera mayores problemas de estrés, problemas de obesidad, problemas metabólicos. Entonces esto es algo muy importante porque prevenimos otras cosas. Así que las personas que dicen, no, bueno, duermo menos, no. En realidad, además que el organismo lo pide. Eso simplemente uno tiene que empezar a percibirse a uno mismo y darse cuenta cuando uno está fatigado, cuando uno está cansado y no luchar contra el sueño o excederse en las horas de trabajo o en las horas también de las salidas. Porque a veces uno fuerza, como decías vos, una salida antes que lo hacían más los jóvenes y que dormían pocas horas. Eso después trae consecuencias. Perfecto. Está bien. Bueno, gracias, Bueno, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias Muy a claro. ustedes. Bueno, ¿Vamos? Dale. Bueno, Richard, vamos a hablar de epilepsia. Para eso tenemos al doctor Alejandro Anderson, que es neurólogo. Hola, Doc. ¿Cómo Hola, está? ¿qué tal? Bien, muy ¿Qué bien. tal? Gracias por invitarme. ¿Qué es la epilepsia, doctor? Bueno, por lo pronto, típica enfermedad neurológica que se da a toda edad. A cada edad tiene sus diferentes características y que tiene una incidencia muy alta. Pensá que tenemos en Argentina 13 personas cada 1000 con epilepsia. Es un número importante. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es la epilepsia? Un grupo de neuronas del cerebro de las 86.000 millones de neuronas que tenemos empiezan a batir todas juntas, porque normalmente las neuronas funcionan como por turnos, una y otra, ordenadamente, pero cuando un grupito empiezan a batir al mismo tiempo, sincrónicamente, y no a 80 veces por segundo las descargas, sino a 500 veces por segundo, ese foco, esa onda eléctrica se te traslada a gran parte del cerebro o todo, te lo enciende y funciona al mismo tiempo. Y ahí que tenés la típica convulsión tónico o tónico-clónica generalizada y la pérdida de conocimiento, o en formas no tan generalizadas, donde se enciende una parte del cerebro, quizás tengas el movimiento de un brazo o de la mitad del cuerpo, o algún trastorno sensitivo, o algo psicomotor. Haces un acto automático, porque la manifestación clínica
depende del grupo de neuronas que se te encienden. Así que en sí la epilepsia es una crisis brusca, paroxística, llamativa, pero muy multifacética. Depende de cuál es el grupo de neuronas que se te enciende. Entonces, digamos, el diagnóstico va a aparecer realmente cuando tenga algún síntoma. Sí, Paciente. habitualmente es así. Los pacientes en general te consultan cuando han tenido la primera crisis o quizás tuvieron alguna crisis pequeña que no le dieron importancia y entonces vienen en la segunda crisis. De todos modos, tenés muchas posibilidades. Hay gente que vive sola, tiene convulsiones nocturnas y tarda un tiempo en darse cuenta que lo que le ocurrió fue una crisis. De repente te dicen, doctor, es la segunda o tercera vez que me despierto con la lengua lastimada, como si me lo hubiese mordido. Y el otro día aparecía en el piso. Bueno, tuvo una convulsión mientras dormía. Y esas personas que de repente están durmiendo y dan patadas, eso es un... No necesariamente. No es eso. Hay, mira, mioclonías benignas del sueño. También tenés los movimientos periódicos de las piernas, el síndrome de las piernas inquietas. Hay otras posibilidades. También tenés manifestaciones motoras vinculadas a pesadillas, movimientos muy intensos que a veces aparecen cuando estás incubando una enfermedad degenerativa como el Parkinson. Tenés sueños muy vívidos con mucho movimiento. Y claro, el compañero o la compañera puede advertir esto y por eso también puede consultar. Pero acá estamos hablando realmente de una crisis. Y cuando vos tenés una crisis, ¿qué tenés que hacer? Un electroencefalograma, que es como el electrocardiograma, pero que te mide el ritmo eléctrico del cerebro, y allí podés llegar a ver las descargas. En vez de las ondas suaves, alfa, beta, tita, etc., vas a poder ver las descargas, las espigas o las ondas agudas, y quizás veas el lugar que está descargando en el cerebro. Y la imagen anatómica la vas a tener en una resonancia magnética. Vos con eso tenés el diagnóstico. ¿Y qué tenés que hacer? Por supuesto, podés atender a la causa, porque el paciente puede tener una malformación vascular o puede tener un tumor que irritó el cerebro, pero a lo mejor no. Nació con alguna pequeña malformación en el hardware, tenés una parte más gruesa de corteza cerebral o una parte de corteza cerebral de sustancia gris que no migró y está a mitad de camino, no se hace nada. No, eso no progresa, pero tenés que darle algo que evite que las neuronas se sincronicen y tengan la descarga. Y ya tenés la gran familia de antiepilépticos. Tenemos un arsenal muy importante de los neurólogos para poder tratar las convulsiones, las epilepsias en general. Y eso, perdón, ¿esa medicación se toma en forma preventiva o se toma solamente cuando la persona está convulsionando? Se toma de manera preventiva. Vos tenés que tomarlo según el producto. Si se toma una vez, 2 o 3 veces por día, tenés que ser muy prolijo y tomarlo todos los días. Incluso si te olvidaste una toma, cuando te acordás, tenés que incluir la que no tomaste. Y al paciente le tenés que hacer un dosaje en sangre, no solo el análisis para ver si lo tolera el hígado, si el hemograma es normal, etc., sino que tenés que medir cuál es la concentración plasmática del remedio que está tomando, cuál es la concentración de lo que sea, ácido valproico, levetiracetam, en fin, no sé, carbamazepina, lo que tomes. Eso vos tenés que ver que esté por arriba de un piso a partir del cual actúa y por debajo de un techo por encima del cual el producto sería tóxico. Vos tenés que ver que tiene un rango terapéutico. ¿Qué protege? ¿Las neuronas estas que no se activen o protege las otras que no respondan a esa activación? Lo que hace es que las neuronas que se activan excesivamente no descarguen. En general, las neuronas que excitan mucho tienen un neurotransmisor que se llama glutamato. Y casi todos los productos de una o de otra manera impiden que esas neuronas liberen en exceso el glutamato. Hay otro neurotransmisor que inhibe, que es el GABA, y tenés otro grupo de productos que te estimulan el GABA. En general trabajan por uno u otro mecanismo. Doctor, ¿y una persona que nunca tuvo el ataque de epilepsia, se le puede desencadenar por consumo de alcohol, por algún consumo de algún tipo de estupefaciente o alguna situación traumática? Mira, vos tenés, es cierto, uno siempre piensa en adolescentes o en la población pediátrica con la epilepsia, pero también tenés un pico de aumento de epilepsia, de incidencia, en los adultos mayores, casi siempre por pequeños accidentes cerebrovasculares que a lo mejor no te dieron síntomas, son asintomáticos, Claro, pero ocurrieron en un lugar estratégico. La cicatriz que te queda es muy irritativa
respecto de las neuronas sanas que rodean esa área y podés entonces haber desarrollado un foco epileptógeno a partir del cual sos epiléptico y tenés una epilepsia adquirida, no genética, como tiene muchas veces la población adolescente. Y en ese caso tenés que empezar a medicar. Bueno, clarísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos. Bueno, Verónica, hoy vamos a hablar del tema de dejar de fumar, cesación tabáquica. Sí, Y para eso sí, invitamos sí. a Julieta Casone, que ella es Hola, psiquiatra. Julieta. ¿Qué tema, no? Es decir, el tema de las adicciones, ¿no? Y más al tabaco. Sí, el tabaco es una de las sustancias más adictivas que hay por la rapidez con que lleva al cerebro y aparte porque está socialmente aprobada. Nadie se horroriza de ver un fumador. Y sin embargo, es la primera causa de muerte prematura que es prevenible en el mundo. Bueno, ¿y cómo hacerle entender a una persona que fuma que le hace daño? Porque parece que no linkean el cigarrillo es como que hay algo que no conecta ahí. Sí, es muy interesante lo que decís, porque hoy ya todo el mundo sabe que genera daño, que tiene 70 sustancias cancerígenas, Sí, lo dicen los paquetes. 7.000 sí, sustancias tóxicas, todo lo que dicen las marquillas. Sin embargo, vemos que también el 70-80% de los fumadores quiere dejar de fumar y no sabe cómo, o cree que cuando lo intente lo va a lograr solo. Y lo que se ve es que sin tratamientos de 100 personas que intentan dejar de fumar, al año llegan menos del 5%, 2-3%. Eso es lo que intentan solos. Solos, sin ayuda. Con tratamiento, esto se eleva a más del 35%, pero no muchísimo más. Bueno, pero ya es un montón. Pero es un montón, es un montón. Por eso es Y una cada adicción vez difícil, digamos, de salir de alguna manera por lo que estás manifestando. Es una porque no- adicción difícil, compleja, que tiene una pata psicológica muy fuerte. La persona asocia todos los momentos de su vida con el cigarrillo, cafecito cigarrillo, esperar a alguien cigarrillo, comer un asado con los amigos cigarrillo, y después tiene que aprender a pasar por todos esos momentos sin fumar. Ese es el desafío que tienen todos estos pacientes. Y las guías nacionales basadas en la evidencia nos dicen que con ayuda de terapia cognitivo-conductual y medicación específica para dejar de fumar, se puede, es mucho más fácil y los pacientes lo logran. Así. Y se está viendo mayor consumo, digo, los adolescentes y demás están, digamos, fumando más que antes o hay menos. Digo, con esto que no se puede fumar en lugares cerrados, digamos, en el invierno vos lo ves afuera, está con frío, pero lo hacen igual, digamos. Esa es la pata social y por suerte, gracias a las últimas leyes de ambientes cerrados libres de humo, hoy el fumador tiene que salir para fumar. Esto generó que cambió el estatus del fumador. Alguien antes, 40 años atrás, el que no fumaba se quedaba afuera, ¿no? O fumaba pasivamente. O fumaba o Sí, respiraba sí, sí. el humo. No, pero era hasta socialmente aceptable. Claro. Estaba linkeado con ser canchero. Los el fumar, viajes, la con salud, la claro. belleza. Se fumaba en los aviones. Sí, sí, sí. En los hospitales. En los En los hospitales. Sí, el médico atendía fumando. También. Ah. Bueno, hoy el estatus del fumador cambió. Hoy si fumas te tenés que ir afuera. Y eso es buenísimo porque la persona pierde el grupo, pierde la película que estaba viendo, pierde la conversación. Y esto motiva a muchos a decir, bueno, entonces no es que fumo cuando quiero. Algo me pasa, tengo que dejar, no me quiero perder jugar con mis nietos, por ejemplo. ¿Y cómo hacer para que la persona se interese y entienda que le hace daño? Porque creo que ahí está, en la comunicación, porque la gente te dice, sí, yo sé que hace mal, voy a dejar. No, pero hay que dejar ya. Hay que dejar ya, no No decir, bueno, procrastinar. mañana, a ver, ahora me estoy mudando, ahora me estoy casando, me estoy separando. Siempre pasa algún hecho Tenemos vital en la recursos. vida de todos. Y a veces el riesgo es dejar pasar mucho tiempo y ahí es tiempo perdido. Entonces, lo que hay que hacer es pedir ayuda. Hay muchos profesionales de la salud que están capacitados para ayudar a la gente a dejar de fumar. Es toda... Un desafío, ¿no? un desafío y hay una capacitación de los profesionales. En la Asociación Argentina de Tabacología hay toda una red de profesionales en todo el país y hoy con la pandemia, que todo se hace online, muchos pacientes, muchas personas que antes no tenían acceso porque vivían en pueblitos muy alejados y no podían llegar, hoy se están contactando y cada vez hay más conciencia, pero en realidad los números vienen bajando. Según la última encuesta nacional de factores de riesgo del 2018, la prevalencia de la población es de un 22,2%.
si vemos de dónde partimos, baja un montón, pero sin embargo está Es un detenido. montón. Es muchísimo. Podríamos Igual en tener- Europa, debo decir que la gente fuma más que acá. En Uno España lo ve. sí. En España y en Francia Sí, también sí, sí. fuman mucho. En muchos lugares sí, y bueno, pero no, nosotros tenemos que seguir y sobre todo explicar a la gente que con ayuda se puede dejar de fumar y vale la pena intentarlo. Porque te saca calidad de vida y a su vez, digamos, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad peor, digamos, que le pasa a un fumador? Bueno, el cuco de todos es el cáncer de pulmón, ¿no? Estamos diciendo 70 sustancias cancerígenas asociadas, pero apenas la persona deja de fumar ya le baja la presión arterial para los hipertensos, mejora el gusto, el olfato, La capacidad piel, aeróbica. La capacidad aeróbica, la gente sube escaleras, no se cansan. Todo fumador tiene una intoxicación crónica con monóxido de carbono, que es este gas que cuando las estufas queman Sí, mal, sí, sí, se sí, intoxican. Bueno, el monóxido que se desprende de la combustión incompleta hace que el oxígeno de nuestra sangre quede desplazado. Entonces, no oxigenamos bien. No llega oxígeno a los músculos, la gente se cansa más, está fatigada. La piel cambia, Claro. todo gris. O sea, la persona se vuelve gris. Es Se así. apaga. Y no es como que Es no verdad. tiene, Sí. no tiene oxígeno, es como una planta, si está llena de sustancias alrededor, no florece. Exactamente. Y apenas deja de fumar a las pocas horas, esto disminuye y la persona puede correr, se siente mucho más vital, Claro, está oxigenada. Sí, también le cambia, creo que el ritmo de todo, ¿no? De su despertar. Pero eso sería bueno, digamos. Es buenísimo. Por eso, pero digo, al darse cuenta, ¿recae fácilmente de vuelta en fumar o no? Bueno, es muy interesante esa pregunta. Depende qué posición deja de fumar la persona. Si la persona puede encarar la cesación tabáquica desde un lugar de alegría, de desafío, de voy a estar mejor, vale la pena el esfuerzo, vale la pena aprender a vivir sin fumar. Si lo puede pensar como en los beneficios que va a ganar, va a sentir algo que es un orgullo auténtico del trabajo, del logro, y lo va a mantener, lo va a cuidar. Bueno, muchas Bueno, gracias, Julieta. Gracias por la Julieta. invitación. Bueno, Gracias. ¿Volvemos? volvemos. Dale. Simmons, descansa en primera clase. Bueno, estamos con Marlene Gómez, nutricionista. ¿Cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? A ver, ¿qué temas nos has traído hoy para comentarnos? Bien, hoy vamos a hablar sobre productos light. ¿Cuáles son esos alimentos? ¿Se debe consumir? ¿No? A veces está la creencia de que porque es light puedo comer todo lo que quiera, total, no me va a Ya engordar. veo que no. Tal cual. Y vamos a explicar un poquito por qué. Producto light quiere decir no necesariamente que vaya a adelgazar, que no tiene calorías. Quiere decir que está reducido en uno de sus componentes. Puede ser calorías, puede ser azúcar, puede ser grasa, puede ser sodio. Claro. Cualquiera de esos componentes. Acá yo traje un ejemplo. Son unos bizcochitos. En este caso vamos a ver que son bizcochitos que no sería muy saludable por sus nutrientes críticos, grasa, sodio, azúcar, pero dice light y acá explica que está reducido en grasas. Entonces ahí entendemos que es light porque se redujo en grasas, pero no necesariamente es saludable. Claro. Por eso a veces es la Sí, confusión el de término que... sí nos lleva a saludable, pero no. Claro, muchas Y el veces color vemos- verde, diríamos. como- Tal cual, vemos verde y llenamos el carrito de todos los productos verdes y en realidad no quiere decir que eso vaya a ser sano o que vayamos a bajar de peso. Lo mismo pasa, por ejemplo, para endulzar. Siempre que queremos restar calorías, vamos a optar, por ejemplo, con stevia, que en este caso se identifica como color verde el envase, pero porque viene de la stevia, o sea, de la plantita. De la planta. Exacto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los lácteos. Los lácteos tenemos opciones enteras y opciones descremada o light. En este caso es reducido en grasas, por ejemplo. Hay opciones también que tienen sin azúcar, que en ese caso también está bueno, por ejemplo, si sos diabético o querés también reducir de peso, es una buena opción en esos casos para disminuir calorías. Si, por ejemplo, estamos en un plan de mantenimiento y me decís, bueno, ¿cuál conviene, el yogur entero o el light? Da lo mismo, porque en realidad lo que nosotros queremos son sus nutrientes, entonces no nos vamos a llevar tanto por sus calorías. Sí, acá hay que ver por qué es la denominación light, diríamos. Si hay una Claro. persona que está queriendo bajar el colesterol, obviamente que va a tener que ver
que sea sea reducido en grasas. En grasas, tal y cual, no en claro. calorías, tal vez. Claro, porque a veces también pasa de que un producto dice light y fue reducido en azúcar, pero no en grasas, aumentaron las grasas. O disminuyen las grasas y aumentan los Sí, azúcares. o empiezan a haber grasas hidrogenadas y demás que tampoco son saludables. Saturadas, claro. Entonces, en ese sentido, sí está bueno chequearle la etiqueta, no guiarnos siempre por lo verde o la palabra light, porque hay más que nada que observar qué ingredientes tiene, qué disminuye. Si el sodio, como decía, si es hipertenso, si disminuye azúcares, si no tiene azúcares o si tiene mayormente reducción de grasas. Y en general todo lo que son alimentos que están, digamos, naturales no van a ser light, van a ser tal cual lo que es el alimento. Claro, todo lo que sería legumbres, frutos secos, las frutas, verduras, viene tal cual como, o sea, no viene con etiqueta, entonces en esos casos vamos a seleccionarlo según su calidad nutricional. Según lo que estemos buscando en el momento, digamos. Tal cual, exacto. Bueno, muy claro. Muchas gracias. A ustedes. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Espectacular, ¿eh? Me encantó todo lo que vimos, el tema del tabaco, qué importante la conciencia, tener conciencia de que hace tanto daño. Claro, el lo mal tabaco. que le hace al organismo, sí. Lo mal, lo mal. Y bueno, y el insomnio, el hábito saludable de La higiene, la higiene del sueño. qué bárbaro. Y la siestita me gustó. Viste, Aunque sea chiquita, la probó el doc, la probó el doc. Bueno, ¿nos reencontramos la próxima? Dale. Gracias.